diversos parlamentarios se han estado analizando la posibilidad de patrocinar la acusación constitucional y respaldarla contra el presidente Sebastián Piñera. Recordemos que se va a presentar mañana. Pero hay otros que directamente están pidiendo la destitución del presidente, igual que el comentario que revisábamos recién. Uno de ellos es el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Asensio, quien está con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días, Karina. Lo primero, preguntarle por qué cree usted que en este momento y antes de iniciar una investigación penal se debería destituir al presidente Sebastián Piñera. Yo tengo la impresión de que este es un país que siempre fue tan respetado internamente, externamente, y tener un presidente como el que tenemos hoy día, que ha burlado absolutamente todas, no solamente la ley, sino que además las formas, las relaciones con el resto, y de alguna manera, ¿no es cierto?, ha aprovechado siempre su posición con el objeto de resolver o mejorar su interés particular. Chile no merece tener un presidente como el presidente Piñera, no lo merece. Nosotros ya habíamos presentado en alguna oportunidad una acusación constitucional contra él, pensando de que tenía que dejar el cargo. No logró su objetivo, pero yo creo que los hechos que han sido denunciados son de tan gravedad y que naturalmente tienen que producir un efecto. Yo creo que Chile necesita saber que existe un sentido de justicia, ¿ya? Chile ha soportado tanto, los chilenos han soportado tanto, han soportado privilegios, injusticias, corrupciones, y de repente esto como que le da un sentido distinto, ¿ya? Los chilenos quieren saber de que efectivamente la justicia también en algún momento se impone. Entonces yo creo que eso es lo que debiera producirse. Ahora, si eso no es así, si el presidente no sale, ¿no es cierto?, por su propio, porque él mismo, ¿no es cierto?, entiende que su situación es insostenible, entonces, bueno, está el mecanismo de la acusación constitucional y yo creo que eso es lo que vamos a ver en los próximos días. Ahora, ¿usted está de acuerdo con que a él se le destituya antes de que se inicie la investigación penal? Porque aquí uno de los principios básicos siempre ha sido, ante una investigación penal de cualquier ciudadano en nuestro país, el principio de inocencia. Y por lo tanto, en ese caso se alteraría al sacarlo directamente del cargo. ¿No existirá alguna fase intermedia, como por ejemplo suspenderlo del cargo momentáneamente en frente a la investigación? ¿No sería esa una mejor posibilidad? O sea, eso está bien, es una buena idea, pero yo quiero hacer una aclaración acá. Ya. Probablemente el tema de la destitución es casi imposible si es que él mismo no hace algo que vaya en camino de alejarse del cargo, ¿ya? Ya. Yo creo que no existe hoy día un mecanismo constitucional que nos permita hacer eso, salvo el mecanismo, ¿no es cierto?, de la acusación constitucional. O sea, que sea aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas, que avance luego el Senado y que el Senado, por los 2/3, creo que son 29 votos, entonces apruebe esa acusación constitucional, y ahí se produce el mecanismo del alejamiento o destitución del cargo. Hoy día yo creo que lo que uno pudiera pensar, ¿no es cierto?, es que efectivamente la presunción de inocencia es correcta, pero yo no sé cuántos chilenos creen, ¿no es cierto?, en la inocencia del presidente Piñera. Mira, el tremendo, vamos a utilizar la misma palabra de una columna del otro día de un periodista, el tremendo prontuario que él tiene hace prácticamente inverosímil que se le pueda creer al presidente. Entonces yo creo que, no sé, yo prefiero ahora que nosotros avancemos en la acusación constitucional y tratemos de resolverlo esto de acuerdo con el mecanismo que tenemos en nuestra propia Constitución. Ahora, claro, usted resalta que no tiene ningún mecanismo para propiciar la destitución del presidente, ¿no es cierto?, más que la acusación constitucional. ¿Cambia el escenario de la acusación constitucional, diputado, después de que el Ministerio Público abrió una investigación penal en su contra? Porque esa es la gran pregunta que se están haciendo en este momento en todos los sectores, ¿no? O sea, cambia para peor la situación del presidente, porque apenas se anuncia o se informa acerca de los Pandora Papers, ¿no es cierto?, todo el mundo dice ya basta, ¿no es cierto? Esto es, aquí lo que ha habido, ¿no es cierto?, es el privilegiar el interés particular por sobre el interés general. Aquí lo que ha habido es la utilización de su posición, las posiciones distintas que él ha tenido de senadora a presidente de la República, y eso ha ocurrido siempre. Entonces, de repente, con eso era casi suficiente para decir, mira, aquí lo que ocurrió es una infracción al principio de la probidad, y también, ¿no es cierto?, con sus actuaciones está comprometiendo gravemente el honor y la seguridad de la nación. Piensa, Karina, que en todo el mundo nosotros salimos
en estos días por este hecho, ¿ya? Entonces eso cambia, pero cuando después viene la resolución de la Fiscalía y del Ministerio Público, ¿no es cierto? Y dicen, miren, ¿no es cierto?, aquí vamos a reabrir o vamos a iniciar un proceso distinto, un proceso penal por un delito, el delito de cohecho, creo que soborno, a los que puedan, sí, además, ¿no es cierto?, parecer. Entonces, eso definitivamente pone a todos los parlamentarios en una posición, yo creo que de compromiso absoluto con esta acusación constitucional. Incluso a los parlamentarios oficialistas, porque también se ha especulado la posibilidad de que después de que se abre esta causa, esta arista penal por parte del Ministerio Público, se sumaran los votos de senadores, por ejemplo, del oficialismo, que son necesarios para aprobar una acusación constitucional. Ustedes tampoco tienen en el Senado todos los votos que necesitan para poder ejecutarla, ¿no? Mira, en principio lo que ocurre y lo que esto asegura es que casi la totalidad de los votos de los diputados y diputadas de la oposición se comprometen con la acusación. Claro. Tú sabes que otras veces ha habido dificultades para conseguir los votos por una u otra razón. Está bien, pero en este tema, al parecer, yo entiendo que los 82 votos estarían votando favorablemente en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados necesita 78 votos, ¿ya? Ese es el quórum que tú necesitas. Ahí habría de sobra, dice usted. Yo creo que hoy día, ¿no es cierto?, hay votos suficientes como para que la Cámara entonces le dé luz verde a esta acusación, declara la admisibilidad de esta acusación y la envía al Senado, y el Senado actúa entonces como jurado. Allí entonces donde se produce la gran discusión política, jurídica, constitucional. Y allí se necesitan 29 votos. Si la oposición tiene 24, significa que necesita 5 senadores ya del gobierno. Y entonces ahí es donde se va a producir una gran discusión. Entonces todo el tema hoy día también tiene que ver un poco con las fechas de la presentación de la acusación. ¿Por qué te digo esto, Karina? Porque si nosotros la presentamos mañana, la Cámara de Diputados la puede estar resolviendo los primeros días del mes de noviembre, 4, 5, 6 de noviembre, ya dependiendo de cuándo se notifica el presidente. Y luego el Senado, ¿no es cierto?, tendría que verla antes de la elección del 21 de noviembre. Si nosotros, por cualquier razón, porque no se logró, ¿no es cierto?, armar bien escriturar bien la acusación, la presentamos el lunes 25, porque la próxima semana es distrital, y se da cuenta, ¿no es cierto?, el 26, entonces los plazos ya son mucho más chicos y probablemente el Senado la vería después de las elecciones, si es que nosotros la aprobamos en la Cámara de Diputados. ¿Y cuál es el interés entonces de ustedes? ¿Que es presentarla mañana sí o sí? ¿Están haciendo los esfuerzos en ese sentido? Sí, lo que pasa es que tiene que ver también con la redacción, porque la acusación constitucional, yo sé que tenemos dos causales bien fuertes, ¿ya? En el sentido, ¿no? el tema de la probidad, porque la probidad fundamentalmente nos va a decir, mira, el funcionario tiene que observar una conducta funcionaria intachable, su desempeño tiene que ser honesto, tiene que ser leal, ¿no es cierto?, de la función o del cargo, y naturalmente, ¿no es cierto?, eso es con preeminencia del interés general por sobre el particular. Entonces el tema de la probidad es un tema que se desarrolla, pero donde todo el mundo más o menos está de acuerdo. Y en el tema del compromiso, de comprometer gravemente el honor y la seguridad, tiene fundamentalmente ver con esta cierta disminución de la reputación o de la imagen de nuestro país que nos complica en nuestros compromisos internacionales. Nosotros tenemos una gran presencia internacional en muchos temas, ya temas políticos, económicos, culturales, entonces tiene que ver con eso. Por lo tanto, la redacción de esa acusación tiene que ser una redacción seria, tiene que ser una redacción fuerte, importante. Esta es una acusación constitucional que probablemente va a perdurar en el tiempo. Seguramente, ¿no es cierto?, años después, más de alguien en alguna escuela de derecho, donde sea, ¿no es cierto?, va a revisar esta acusación. Pero por ahora, lo que nosotros necesitamos es decirle a los chilenos, mira, los parlamentarios sí, efectivamente, redactaron una acusación que le da todo el sentido y que entonces conjuga los hechos con nuestra institucionalidad que está puesta en nuestro derecho, en nuestra Constitución. Diputado. Entonces, ese es el tema. Vamos a ver si somos, ¿no es cierto?, si tenemos hoy día la fuerza suficiente como para que mañana de temprano la podamos presentar. Claro, súper cortito. ¿Cambiaría en algo el escenario si el presidente Sebastián Piñera dijera que el proyecto Dominga no tiene ninguna chance de ser aprobado, si se echara hacia atrás la decisión de, en el fondo, que el proyecto ya se rechazara absolutamente?
¿Cambia un poco el escenario o no? O sea, más de alguien me decía alguna vez, mira, aquí todo esto se resuelve si el presidente, ¿no es cierto?, da luz verde a esta resolución del Consejo de Ministros, del último Consejo de Ministros de la presidenta Bachelet, que había decidido, ¿no es cierto?, establecer una especie de franja de seguridad, no sé, 180 kilómetros, ya, que incluía la protección, ¿no es cierto?, de este lugar. Entonces, si el presidente lo hace, ¿no es cierto?, menos lo que está mostrando es que entonces, claro, no tiene el interés particular que nosotros le estamos presumiendo hoy día. Probablemente, ¿no es cierto?, esas cosas harían repensar la situación. Pero si a mí me preguntan, Gabriel, ¿tú crees que el presidente lo va a hacer? Karina, yo te digo, el presidente no lo va a hacer, ya no lo va a hacer. ¿Considera que no? Ya a estas alturas, no. O si no, lo habría hecho antes, ¿cree usted? ¿No? Probablemente, y además conociendo al presidente, yo creo que a esta altura no lo va a hacer. Él va a esperar, ¿no es cierto? Él juega siempre al límite, entonces, bueno, vamos a ver qué. Diputado Gabriel Ascencio, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana y nos quedamos a la espera entonces de la presentación de la acusación constitucional ya para ver su tramitación en el Parlamento. Que tenga un buen día. Igualmente, hasta luego.